Es difícil contestar a esa pregunta porque los factores son múltiples, se potenciaron, pero yo creo que hubo un escenario internacional muy complejo en ese momento que hizo casi inevitable el golpe de Estado, sobre todo por la presión que ejerció Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría. Estados Unidos tenía un férreo control de América Latina y el gobierno de Allende era indudablemente un riesgo para la seguridad norteamericana en términos del control que quería ejercer sobre nuestro continente. Sumado a eso también un proceso de globalización económica que requería de los mercados latinoamericanos para impulsar el desarrollo o la recuperación más bien de las economías centrales, y en ese caso si Chile se alineaba con Cuba a la órbita soviética, probablemente ese mercado habría sido controlado por los países del este y no por los países que estaban en Europa y en Estados Unidos en particular. De manera que Estados Unidos generó un plan específico para América Latina, el panamericanismo, ¿no?, que se tradujo en un férreo control de la política y de la economía latinoamericana. Ese escenario fue muy gravitante, creo yo, un escenario internacional muy adverso para un proyecto como el proyecto de la Unidad Popular. Y por otra parte también hubo factores propios del país, ¿no? Una derecha que tenía clausurada la vía democrática para acceder al poder, una derecha económica por otra parte que estaba ya alineada con el neoliberalismo a propósito de la injerencia que tuvo la Universidad de Chicago en algunos jóvenes que fueron a estudiar economía justamente a la Universidad de Chicago, a la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago. De Castro fue quizás el más relevante de todos. Y en ese sentido los convenios que firmó con la Universidad Católica abrieron una brecha que paulatinamente fue penetrando también en la derecha política. La derecha política tenía clausurado la vía democrática y la derecha económica presionaba para que esa derecha política entonces de alguna manera mirara con buenos ojos la intervención militar. Y no se puede desconocer también que el gobierno de la Unidad Popular cometió algunos errores, sin duda, ¿no? Por una parte, el Salvador Allende no pudo hacer frente a las divergencias que habían en el seno de la Unidad Popular, las estrategias del Partido Comunista y del Partido Socialista, que eran los dos partidos más fuertes, no se resolvieron adecuadamente y paulatinamente se fue generando un ambiente muy complejo en Chile que finalmente hizo inevitable el golpe. Se pudo evitar, pero resultó inevitable. De hecho, se produjo el golpe. No es el mejor panorama, sin duda, ¿no? Porque, paradojalmente, la derecha, que de algún modo había contenido un discurso negacionista, hoy día lo ha revitalizado. Y por otra parte también los dolores que generó el golpe de Estado, heridas que aún no cicatrizan, ha tensionado extraordinariamente a la sociedad chilena. Hoy día más que nunca estamos divididos, separados, y de lo que se trata es de lograr el reencuentro. Pero bajo las condiciones actuales es muy difícil. Yo diría que hay condiciones muy parecidas en el escenario interno al escenario que vivimos el 73, con una derecha muy agresiva y al mismo tiempo con una izquierda sin capacidad de reacción, y una izquierda que lamentablemente está diseminada en una serie de movimientos o partidos más pequeños que hacen difícil la gobernabilidad, hacen difícil llegar a algunos acuerdos, de tal modo que no es el mejor escenario. Pero hay señales en estos últimos días que tienden a presumir que prontamente a lo mejor podríamos superar esta situación. Yo estaba leyendo el Mercurio de hoy día y todos están llamando la atención respecto de un documento que presentaría el gobierno, ¿no?, que coincide con los mismos planteamientos que está estableciendo la oposición. Sin embargo, la oposición se niega a firmar ese documento. Entonces se está tratando de que haya un acuerdo en términos de condenar el golpe de Estado,
y sobre todo, insistir en que debemos hacer todos los esfuerzos para evitar que se produzca un golpe de Estado en el futuro. Yo creo que las condiciones hoy día no están dadas para una acción de ese tipo, pero de todas maneras nos hace falta con firmeza defender la democracia y evitar un desacuerdo que termine en una especie de golpe de Estado con todas las consecuencias negativas que eso tiene. No solo se repite, sino que aquí yo creo que se agudiza. La verdad es que en la Araucanía, particularmente porque esta es una región en donde la derecha ha predominado siempre. Este es un territorio en donde la derecha es muy fuerte. Y esa derecha que se resiste a admitir que el golpe de Estado tuvo la aspereza que tuvo, la violación de los derechos humanos que se produjeron y al mismo tiempo el daño que se causó a la región. Porque económicamente la región fue muy castigada durante el gobierno de Pinochet. Sobre todo porque se insistió en una suerte de reconversión económica para la cual la región no estaba del todo preparada. Esta región fue ocupada para producir alimentos que se exportaban a los mercados externos. Y esos mercados externos con la globalización prácticamente se debilitaron por la competencia que encontraban los productos agrícolas que nosotros producíamos de aquellos que importábamos. Esta región no estaba en condiciones de iniciar un proceso de reconversión económica. Las quejas de los empresarios de esta zona que habían apoyado, pero sin vacilación, el golpe de Estado, son alarmantes. Son casi incomprensibles. Si uno revisa la prensa de la época, el Diario Austral particularmente, ¿no? Es un lamento generalizado de los agricultores, de los ganaderos, etc. Y luego viene la forestación de la zona, que finalmente terminó con los campos que se dedicaban a la agricultura. Yo creo que las forestales hacen lo que hacen, un negocio, pero no está regulado. No es que en realidad la presencia de la forestalia, a mi juicio, sea peyorativo o negativo. Lo que pasa es que no está regulado. Y eso está causando también mucho daño hoy día. Inicialmente contuvieron el movimiento mapuche, que había adquirido mucha fuerza a partir de la reforma agraria. Y sobre todo por la presencia del MIR, Movimiento Campesino Revolucionario acá, que tuvo una fuerte injerencia en las comunidades, ¿no? Y por lo mismo también la represión aquí fue muy dura. Claro, la dictadura logró aplacar eso momentáneamente, pero prontamente empezaron de nuevo a surgir las organizaciones mapuche. Bueno, pues se parte con la primera organización mapuche en los centros culturales, de los cuales va a surgir ADMAPU y otra serie de organizaciones, de tal modo que finalmente yo creo que la dictadura terminó fortaleciendo a las organizaciones mapuche y sobre todo radicalizando la lucha de las comunidades. Yo no podría entender el surgimiento de la CAM en el año 97, ¿no?, si no tengo en consideración el fortalecimiento de estas organizaciones por los efectos que tuvo la política indígena de la dictadura. Y hoy día estamos pagando las consecuencias de eso. La violencia que observamos aquí en la Araucanía hoy día es producto de una situación que las organizaciones mapuche no resisten. De tal modo que creo que el efecto fue muy negativo desde ese punto de vista, ¿no? Impidió acuerdos. Yo creo que no, porque la presencia de los militares en la zona responde a las demandas de grupos muy amplios que quieren que se termine con la violencia acá. De hecho, los gobiernos de Piñera y de Boric han insistido en el mismo mecanismo para poder contener en parte la violencia. A mi juicio es una política equivocada. Se debería buscar otra fórmula. Pero no creo que tenga una incidencia, porque la presencia de los militares obedece puntualmente a la necesidad de terminar con lo que se llama la violencia rural. No veo una relación estrecha entre la presencia de los militares
y al mismo tiempo el escenario en el cual estamos conmemorando los 50 años del golpe. De hecho, en todas las actividades que hemos tenido en distintas localidades de la Araucanía y aquí mismo en Temuco, nunca ese tema se ha tocado. Ahora que usted lo menciona, Ana María, me doy cuenta que efectivamente nunca hemos visto la presencia de los militares aquí como un factor que podría estar interviniendo en la mirada que estamos dando al golpe de Estado 50 años después de haberse producido. No creo. Yo espero que empecemos a cerrar un círculo. Es curioso, pero el golpe de Estado quizás ha sido el acontecimiento que ha ocurrido en el Chile republicano de efectos más nocivos en el largo tiempo. Yo espero que este evento que se produjo el 11 de septiembre, yo espero que se empiece a cerrar, pero para eso se necesitan algunas cuestiones que son fundamentales. En primer lugar, reconocimiento. Yo creo que ha habido mucha tosudez de parte de quienes violaron los derechos humanos en Chile. De toda la acción más perversa que se puede observar en el curso de la historia, torturas, asesinatos, desapariciones, que son en realidad atrocidades. No hay reconocimiento de eso, falta algo de humildad. En segundo lugar, pedir perdón por lo que se hizo. Y en tercer lugar, aceptar que la justicia impere. Justamente ayer conversaba con unos estudiantes de la Escuela de Derecho y algunos viejos que llegaron acá también, que habían sido testigos de lo que pasó el 73, ¿no? Y una de las cosas que discutíamos ahí era el trato preferencial que han tenido los torturadores en Chile, en una cárcel especial. No han sido sometidos a la justicia como cualquier delincuente, porque fueron delincuentes. Yo creo que es un error, a mi juicio, atribuir todo eso al ejército de Chile. Dentro del ejército hubo gente muy valiosa, hubo gente que defendió la democracia y que estuvo dispuesta a dar su vida, y de hecho la dieron. El general Bachelet, por ejemplo, el general Poblete de la FACH, el general Lagos, que increpó a Pinochet en Antofagasta, por recordar algunos nombres. Hubo dentro del ejército, de nuestras fuerzas armadas, militares constitucionalistas que defendieron la democracia y que buscaron una salida que no pasara por lo que impone Pinochet y el grupo civil que lo acompañó. Entonces yo espero en realidad que a través del reconocimiento, el perdón y la justicia podamos ir cerrando este círculo, que es un círculo, como dicen hoy día, muy tóxico, que nos tiene en una situación muy compleja. Nos hace falta recuperar la confianza y sobre todo la felicidad. En un país que vive bajo las condiciones actuales es muy difícil lograr plenamente la felicidad. Eso.